más a Desnudando Saberes. Mi nombre es Dorita y en este podcast estaremos compartiendo contigo diferentes herramientas para poder hacer de esta vida o de esta experiencia humana un espacio más compasivo y más bondadoso. Estaremos hablando desde diferentes saberes, desde el yoga, desde la ayurveda, desde el bhakti yoga, desde diferentes aspectos que puedan aportarnos a nosotros en nuestro día a día herramientas para entender y comprender cuál es nuestro propósito en este plano material, cuál es el propósito en esta vida. Y hacerlo desde el corazón, hacerlo desde la sinceridad, hacerlo desde lo que somos, siendo personas, siendo humanos y recordando siempre que podemos aportar y siempre podemos tener diferentes herramientas y diferentes formas de vivir. Y todas son aceptadas. Nos vemos. En nuestro episodio número 15 de hoy hablaremos acerca de una pregunta que me hizo alguien cercano esta semana. Y es cómo podemos conectar el lugar donde estamos, lo que hacemos, nuestras actividades con nuestro propósito de vida. Cómo podemos entender y cómo podemos integrarnos e integrar eso en nuestro día a día. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida, la mente todos estos días? Espero que en esas respuestas que cada uno se esté dando en este momento puedan decir, he sido compasiva, he sido compasivo conmigo, he podido desarrollar un poquito de paciencia con mi proceso o con los procesos que cada uno tenemos. Y para hoy hay un tema muy interesante. Les vengo a contar un poco de mi historia, porque así me lo pidieron. La semana pasada una persona muy cercana, alguien con quien estudié en el colegio, o sea, estamos hablando de bastantes años antes de toda esta historia, me preguntó acerca de lo que yo hacía y, y que cómo de alguna manera había conectado con este proceso, porque digamos que conoce un poco acerca de lo que yo hacía antes en mi vida, de mi pasado oscuro. Y, y bueno, estoy acá para compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia, la transición de carrera, la transición de profesión, decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, que algunas se han presentado como una oportunidad, en algunas me han empujado y en otras han sido como resultado de también una búsqueda interna que se ha manifestado, consciente o inconscientemente. Ustedes ya saben, yo soy Dorita, estudié mercadeo, soy mercadóloga de profesión, con una casi maestría en administración de empresas. Y ahora me dedico a enseñar y a compartir yoga y a compartir también el ayurveda, que es una ciencia hermana del yoga, a través de terapias, a través de consultas, a través de mentorías. Y la pregunta consistió o llegó precisamente por eso, o sea, ¿cómo ahora te dedicas a algo que es como tu propósito de vida? Y yo, wow, es un honor poder responder, es un honor poder compartir mi experiencia, porque todos tenemos unas experiencias diferentes y desde afuera siempre todo se ve simple. No estoy diciendo que haya sido difícil o que tenga que ser difícil siempre, pero desde afuera siempre las cosas se ven de una forma fáciles, perdón. Idealizamos contextos que vemos afuera porque siempre creemos que al otro lado o el pasto del vecino, como les contaba en un reel esta semana, es mejor y está más verde. Entonces desconocemos muchas cosas del proceso, desconocemos muchas cosas y sobre todo a veces creemos que la solución para nosotros encontrar nuestro propósito de vida es dejar todo lo que actualmente tenemos y caminar en esa dirección. Puede que sí, pero como les decía, es un proceso. La historia es que trabajé desde muy chiquita, trabajé desde los 19 años, por 11 años en bancos, en el sector financiero. Terminé siendo gerente en uno de ellos y en esa época, en una época
como más o menos cuando empecé a hacer la maestría en una universidad aquí en Cali, llegó como un contexto y empezó a cuestionarse unas cosas en mi cerebro. Soy practicante de yoga de hace muchos años, desde el colegio, que otra amiga del colegio fue la que creo que en algún momento tuvimos esa conversación porque fue quien me regaló un libro y gracias a ese libro yo practicaba yoga en mi casa porque en esa época el colegio, el tiempo y el yoga, pues no sé, para mí no era como muy conocido, la verdad, yo vivía como en otro mundo y eso era algo completamente extraño para mi familia, era completamente extraño para mis amigos, pero yo tenía esa inclinación y desde hace 1000 años practico yoga. Entonces, estudié mercadeo, mientras estudiaba en la universidad trabajaba en los bancos y pues así fui como haciendo una carrera, pasaron muchos años y 11 años después salí de los bancos, me echaron, la mejor echada del mundo, créanme que cuando empecé la maestría, como les decía, me dije a mí misma, cuando tenga 30 años voy a retirarme de este banco y voy a trabajar en lo que a mí me gusta. Para ese entonces yo todavía no sabía qué era lo que me gustaba, pero decía, voy a trabajar en lo que sea, en lo que me guste. Yo en ese momento no sabía que quería ser profesora de yoga, no tenía ni la menor idea. No sabía que me iba a ir por este camino, la verdad, era algo completamente desconocido. Sí me gustaba la práctica, pero no sabía por dónde iba. Entonces fue en ese momento de la maestría donde me hice esa pregunta, yo, no, 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 yo no quiero seguir acá, donde una vez en la oficina sentada miré alrededor mío y dije, wow, esto es éxito, esto que estoy viviendo en este momento es éxito, porque se sentía bien, pero realmente no se sentía como algo que te llenara completamente el alma y el corazón. Entonces dije, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿esto para dónde me lleva? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser qué va a ser de lo que va a suceder? Obviamente mi trabajo lo disfrutaba, creo que durante muchos años no tenía en mi cabeza como que me incomodara mi trabajo, yo disfrutaba realmente lo que hacía. Y cuando empecé a cuestionarme si yo quería estar ahí, cuando empecé a cuestionarme si esa idea, si eso que estaba sucediendo en ese momento, tenía como 26 años y ya estaba gerenciando una oficina y tenía en mi cabeza en ese momento como que si eso que estaba sucediendo en ese momento en mi vida, aunque lo disfrutaba, sí me cuestionaba si eso realmente era éxito para mí. Esa fue la cuestión. Pasaron unos meses, no tanto, después de que cumplí 30 años, como un mes, y me echaron. Me echaron. Como todos, cuando nos echan, uno se siente que tiene que echarle la culpa al jefe, el jefe no me quería, etcétera, etcétera. Eso lo hice por un día, lloré por un día, el mismo día que me llevaron a recursos humanos y el mismo día que me sacaron. Y, y al final, al otro día, cuando ya estaba en mi casa, yo dije, pero, ¿qué sucedió? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué estás llorando? Esto es lo que tú querías. Yo ya había cumplido 30 años. Yo había decretado eso antes, en ese momento en la universidad. Cuando tuviera 30 años iba a renunciar. Y pues como no lo había renunciado, pues la vida me renunció. Me dijo, este no es el camino, muévete. Estuve en ese momento como en una transición, pensando qué quería hacer, entonces me dediqué al deporte básicamente por unos 6 meses aproximadamente, me dediqué a estudiar, me dediqué a esperar un poco para mirar las opciones, pero claramente hay que trabajar porque ese momento no tenía absolutamente nada desarrollado de lo que yo hago ahora. No tenía ni idea qué era lo que yo iba a hacer. Estoy hablando de 2016, 7 años creo, no sé. No tenía ni idea para dónde me iba. No sabía, no había construido nada. Entonces, ¿qué hice? Pues volví a buscar trabajo. Entré a trabajar en una empresa de moda textil. Trabajé con ellos durante 3 años y también muy bien, todo, disfrutaba mi trabajo, me gustaba mi trabajo. Y sucedió algo en ese momento que también volví y me cuestioné y dije como, ok, este es el lugar donde quiero estar. Y bueno, y tomé la decisión, gracias a esas cosas que pasaron, de renunciar. Les hago el cuento corto, el luego largo corto, porque nos podríamos quedar aquí hablando de cada detalle, pero el propósito es compartirles mi visión, es compartirles mi experiencia, es compartirles lo que yo he sentido y es compartirles también las cosas como las he vivido y quiero ser muy sincera y muy realista, porque las condiciones de vida que yo tengo son unas condiciones de vida diferentes a la de cada persona que me está escuchando en este momento. Muy diferentes. Podemos coincidir en muchas cosas, pero sí hay circunstancias muy diferentes. Primero, quiero mencionar que mis trabajos los disfrutaba.
Y desde que tomaba la decisión o desde que tomé la decisión cuando trabajaba en el banco de sentir o decir, ok, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es lo que yo voy a hacer más adelante? ¿Qué es éxito? ¿Esto es éxito? ¿Cómo es esto? Pero de alguna forma en ese momento era lo que tenía y era lo que me estaba ayudando a cumplir otros sueños que yo tenía en ese momento. Gracias a esos trabajos en los bancos viajé, gracias a esos trabajos en los bancos pude estudiar 2 profesorados de yoga. Gracias a eso, a ese trabajo, entonces pude construir y también pude decir, esto no es lo que quiero hacer toda mi vida. Gracias a esa circunstancia pude lograrlo. Lo mismo pasó con el siguiente trabajo, lo disfruté, también me dio muchas oportunidades, me permitió hacer muchísimas cosas de materiales, me permitió sostenerme, me permitían tener una calidad de vida agradable, algo que disfrutaba y los trabajos como tal los disfrutaba. ¿Cuál es el punto con esta historia? Durante toda mi vida, y esto es algo que yo no sé si yo ya nací con eso, o no sé si esto es algo que uno desarrolla, o es suerte, o es misericordia, o es algo, siempre he tenido claro que lo único no monetizable en mi vida es el tiempo. El tiempo para mí nunca ha sido negociable. El tiempo para mí nunca ha sido algo que se pueda monetizar, porque el tiempo es el que me permite desarrollarme no solamente profesionalmente, sino personalmente. Y para mí el desarrollo personal siempre sí fue una prioridad. Siempre fue una prioridad de que siempre estaba haciendo ejercicio, o siempre estaba haciendo una práctica de yoga, o siempre sacaba dentro de todos los trabajos un momento al día, diario, para poder darle a mi cuerpo algo que necesitara, algún autocuidado, de estar como siempre en esa búsqueda de mejores opciones, de mejor alimentación, de elegir mejor las cosas, de buscar un equilibrio dentro del caos en el que normalmente cada uno de nosotros vivimos y apreciar de alguna forma lo que tenemos. Lo podía hacer, entonces también permitirme. Entonces esa conexión de alguna forma con mi rutina, esa conexión con esas cosas que me gustaban y me apasionaban hacer, yo creo que también me permitían aceptar y vivir esas condiciones laborales de una forma mucho más compasiva conmigo y de alguna forma disfrutarlas y agradecerlas. También dentro de ese proceso, en el banco yo decía, ok, trabajo ¿cómo se dice? En un entorno, como un modelo de negocio que es muy complejo a nivel mundial y pues es complicado, pero entonces, ¿cómo puedo hacer que este trabajo que yo hago, que aparentemente es muy frío y muy calculador, tenga sentido? Y en ese momento empecé a trabajar para mis clientes. Empecé a trabajar para mis clientes. Trabajaba para el banco, respondía al banco con lo que necesitaba el banco que yo respondiera, que claramente eran metas, pero trabajaba para mis clientes, sirviendo a mis clientes, con el propósito de borrar esa estructura fría que tenían al acercarse a una entidad financiera, al acercarse incluso a una oficina, a pedir ayuda para que ellos pudieran progresar o pudieran legalizar o pudieran hacer un poco más formal su actividad porque eran pequeñas empresas. Entonces, empecé a hacerme amiga de mis clientes, empecé a trabajar y encontrarle ese sentido de decir, si esta estructura es fría, pues vamos a trabajar con la gente, de gente a gente, vamos a trabajar para quitar esta estructura fría, cumpliendo con los propósitos que tiene el banco, con las intenciones que tiene el banco, pero haciéndole la vida más simple a estos pequeños o a estos empresarios que querían progresar, que querían hacer algo por la vida, que querían hacer algo por la ciudad, por el país, por todo. Y eso se volvió lindo, porque entonces yo sabía que tenía que cumplir unas metas, yo sabía que tenía que hacer lo otro, pero al tiempo estaba sirviéndole a los clientes, estaba creando unas relaciones, porque solo a través de las relaciones que nosotros nos desarrollamos. Y hoy día tengo muchas relaciones, de esas relaciones que construí con mis clientes. Muchos de mis clientes se convirtieron en amigos, muchos de mis clientes confiaron en mí en ese momento y hoy nos vemos y nos vemos con mucho agradecimiento y con mucho cariño. Siguiendo en este tema, pues básicamente, ¿qué nos dice el Ayurveda? ¿Qué nos dice el yoga o acerca del propósito de la vida? Entonces, a través de la Ayurveda nosotros buscamos el bienestar de nuestra vida, el bienestar de nuestra mente y el bienestar de nuestro cuerpo físico. Y a través del yoga nosotros empezamos a entender y a cuestionarnos nuestro propósito de vida. Y el propósito de vida para nosotros pueden ser muchos. Y de acuerdo a nuestra ocupación en este momento, o a las actividades o relaciones que tengamos, también aparentemente el propósito de nuestra vida puede ser uno en particular.
Como le decía yo a mi amiga cuando me hizo la pregunta de la semana pasada o esta semana, le decía que para mí tomar esas decisiones de dejar el trabajo, bueno, en uno no la dejé, en uno me echaron, pero la decisión de empezar a apostarle al sueño de mi vida, que era ser profesora de yoga y profundizar un poco más en este tema, era de alguna forma muy simple, porque las responsabilidades que yo tengo, pues en este momento incluso son, digamos, simples. La única responsabilidad que yo tengo es la responsabilidad que tengo conmigo misma y con mi entorno. Pero no tengo una familia, no tengo hijos como que dependan directamente de mí, como para decir que se facilitaron o que tomé esas decisiones incluso siendo valiente y dejando y teniendo eso presente. No. Entonces, de alguna forma siento que para mí fue simple tomar esas decisiones porque decía, ok, si esto no funciona, pues simplemente, pues solamente soy yo, no estoy afectando el bienestar de nadie y el entorno de nadie. Y bueno, pues hagámosle. Que lo peor que puede pasar es que me tenga que devolver a buscar trabajo en la industria. Em, y ese fue la razón, esa fue la decisión y esa fue el discurso de mi mente en ese momento. Tuve mucho miedo, sobre todo cuando tuve que renunciar, tuve mucho miedo de renunciar, porque yo no hacía nada de lo que estoy haciendo en este momento, nada, absolutamente nada de lo que hago en este momento. Y tenía mucho miedo, pero había algo dentro de mi estómago que me decía, hazlo, no importa, hazlo, lánzate. Y algo que me calmó mucho la mente era como que siempre vas a poder cambiar de opinión y siempre vas a poder quizá dar un paso atrás. O sea, si sientes que te estás equivocando en esta decisión en algún momento y te presentas ansiedad por el dinero, por diferentes cosas o porque esto que estás decidiendo hacer no funciona, pues básicamente vuelve y busca trabajo, que vas a encontrar trabajo que te va a dar la estabilidad que quizá tú estás necesitando y que va a cubrir las necesidades para que tú puedas estar bien. Entonces, quería hacer como ese pequeño paréntesis porque siempre, como les dije al principio, las condiciones que nosotros tenemos son diferentes. Entonces, llega uno a este mundo del yoga, entonces muchas veces le dicen, no, es que uno para hacer esto que está uno haciendo más o menos, o para uno cumplir el propósito de su vida, tiene que dejar absolutamente todo y empezar de nuevo. Y yo difiero un poco de ese contexto, difiero un poco porque sí, para muchos, em, renunciar a la vida que tienen actual puede ser fácil, puede ser algo alcanzable, puede ser algo que tienen en este momento como un paso que se puede realizar. Para otras personas es difícil, es diferente, para algunas personas que tienen responsabilidades diferentes a las de nosotros, que tienen otros compromisos, es muy difícil decir, ok, voy a renunciar y me voy a ir a perseguir mi propósito de vida. ¿Y por qué les menciono mucho el propósito de vida? Porque resulta que nosotros estamos muy confundidos constantemente en la vida, entendiendo cuál es nuestro propósito de vida. Y nos confundimos en el propósito de vida porque siempre vemos más verde el pasto del otro lado. Y yo lo he visto, más verde el pasto del otro lado. Esto no es que, ay, ya lo superé, no. Veo más verde el pasto del otro lado constantemente. Y eso hace de alguna forma que uno se confunda. Pero realmente toda esta ciencia del yoga, incluso del yoga y el ayurveda, porque son ciencias hermanas, nos dicen algo muy simple. El verdadero propósito de la vida, de nosotros, así como estamos como seres humanos, es volver a conectar con nosotros, con el centro, volver a conectar con esa energía y esa chispa divina que tenemos en el centro de nuestro corazón, volver a conectar con Dios. Ese debería ser nuestro propósito de vida. Nuestro propósito de vida no deberíamos definirlo por lo que estamos haciendo en este momento, ni deberíamos creer o no debería pensar que lo que está haciendo otra persona tiene más significado para la vida que lo que yo hago. Cuando no nos desviamos de este propósito real, natural, que es volver a reconocernos como una parte de lo más grande del mundo, de lo más grande del universo, cuando reconocemos que somos parte infinitesimal de esa gran parte y que nuestro propósito en esta vida es volver a conectar con esa energía, como volver a casa, vamos a ver las actividades que nosotros hacemos
y vamos a conectar las actividades que nosotros hacemos con ese propósito. ¿Cómo siento yo que uno se puede ablandar el corazón y la mente a través de las actividades que estamos haciendo en este momento y que quizá no queremos estar en ese lugar? Yo siento que si reconocemos como nuestra vida o como la vida, como un propósito para conectar de nuevo con Dios, con lo divino, y usamos lo que estamos haciendo como una ofrenda a este propósito, esto que estamos haciendo hoy día va a tener significado. No solo para nosotros, porque quizá este trabajo que yo tengo hoy y me incomoda es el que me está permitiendo desarrollar mi dharma, que mi dharma, perdón, es como el camino de mi vida, es como lo que yo debo hacer en este momento de mi vida o lo que hago, o mi carrera o las identificaciones que tengo, como soy padre, soy madre. Este trabajo o esta actividad que yo desarrollo en este momento me ayuda y me apoya a que yo pueda tener este camino de vida o esta carrera o esta identificación y que la pueda sostener. Ahora, si este trabajo que yo estoy realizando de verdad me está generando muchos problemas, enfermedades, situaciones mentales o todo lo que yo sienta que me está afectando, podemos replantear también nuestra vida y podemos replantear las posibilidades que tenemos de hacer un cambio. Desde la honestidad, desde la pura honestidad que tenemos de poder encontrarnos en ese proceso. Entonces, una vez yo entiendo que mi propósito de vida, de acuerdo al yoga, es volver a conectar con la divinidad, con Dios. Y yo uso lo que yo hago en este momento para servir al entorno que me rodea a través de este servicio, de este trabajo que tengo. Esta actividad se vuelve en algo sagrado. Podemos convertir eso que hacemos en algo sagrado. Porque, ¿qué sucede? Digamos que si yo quiero ofrendar mi trabajo hacia Dios, es más fácil hacerlo a través de las relaciones, es más fácil hacer mi trabajo, es más fácil hacer mis deberes a través de las relaciones que yo tengo en mi vida que directamente ante esa entidad, ante esa energía. Entonces yo uso mis actividades, mis deberes, mi trabajo como una ofrenda, como un vehículo para las personas que se ven beneficiadas de eso, que pueden ser, en este caso pueden ser las personas para las que yo trabajo, pueden ser las personas a las que yo les presto el servicio. De alguna forma yo recibo una retribución de todos esos trabajos o de los trabajos que tenga o de las actividades que realice y esas retribuciones me sirven a mí para cumplir unos propósitos que tenemos como unas metas de la vida que nosotros tenemos, que ahora se las explico como las muestra la Ayurveda. Y es solo a través de las relaciones que nosotros podemos hacer ese servicio sagrado para ofrendarlo a Dios y para que todo esto tenga sentido. No se trata solamente de cambiar, se trata de encontrar el significado superior que tiene cada cosa que hacemos. Como les contaba al principio, yo antes trabajaba en el banco. En algún momento un profesor en la universidad nos dijo que los bancos eran los cánceres del mundo. Y yo decía, oh my God, yo trabajo para el cáncer del mundo. Entonces era como que, oh, qué horrible, se siente horrible. Pero realmente encontré un significado en ese trabajo de decir, ok, sí, esto es el cáncer del mundo y lamentablemente las personas en este mundo en el que estamos necesitan acceder a este cáncer del mundo, que son los bancos, para poder desarrollar las actividades y de alguna manera también poder servir y apoyar una comunidad. Entonces le encontré un significado a eso que estaba haciendo. Entonces, ¿qué dice la Ayurveda, por ejemplo? La Ayurveda nos habla de bienestar y nos habla de un bienestar que viene con la intención primera de encontrar o de crear un cuerpo balanceado. Un cuerpo balanceado con buena salud, un cuerpo balanceado donde todos sus elementos estén en equilibrio, que me van a permitir disfrutar de alguna manera de la vida, de alguna manera diferente, que van a poder estar como la mente calmada
que también el Ayurveda habla de cómo los procesos de eliminación deben estar bien para que mi cuerpo se pueda desintoxicar. Entonces, al yo tener los elementos en balance, al tener la posibilidad de limpiar mi cuerpo, voy a tener un cuerpo balanceado. Un cuerpo balanceado me da pensamientos más claros. Esos pensamientos más claros alinean mis sentidos. Uno experimenta el mundo a través de los sentidos. Entonces, si estoy teniendo un cuerpo balanceado, mis pensamientos van a estar más claros y mis sentidos van a estar más alineados. ¿Qué significa esto? Que mi estilo de vida va a estar balanceado. Y al estar mi estilo de vida balanceado, yo voy a poder trabajar en las 4 metas de la vida. Las 4 metas de la vida, según el Ayurveda, según el yoga, son, son 4. Se llaman Dharma, Artha, Kama y Moksha. Dharma es tener una carrera o un camino de vida que vaya de acuerdo a mi naturaleza, que vaya de acuerdo también a lo que yo sé hacer y me sale bien. Artha es prosperidad, que esa actividad que yo hago me traiga prosperidad porque esa prosperidad me va a permitir cumplir con las necesidades que tengo y que tiene mi familia y que tienen las personas que están a cargo mío. Para tener cama, que es disfrute a través de los sentidos, pero ese disfrute a través de los sentidos va a ser un disfrute balanceado, atendiendo los sentidos de manera balanceada y dándole experiencias a los sentidos agradables o más que agradables, experiencias que le den impresiones nuevas a la mente para que nosotros podamos desarrollar un poco más de bondad en nuestro día a día y en nuestro actuar. ¿Y todo esto con qué objetivo? Con el objetivo del moksha, que es la liberación o ese proceso espiritual, ese camino espiritual. Entonces, ahora conectando esto con el tema de hoy, es que todo empieza con este proceso de cuerpo balanceado. Y por eso les comentaba al inicio que es muy importante desarrollar esas actividades donde me regale unos minutos al día para conectar conmigo, para conectar con la divinidad, para conectar con esa energía que yo considero superior, para pedirle claridad, para sentir que esa claridad me acompaña. Debo desarrollar unos hábitos que me acompañen y que me permitan realmente ir a tener esos pensamientos claros, sentir los sentidos o crear unos sentidos alineados, tener un estilo de vida balanceado e ir en línea con esas 4 metas de la vida. Sentimos muchas veces que estamos en el lugar incorrecto porque nos incomoda. ¿Y qué estamos haciendo para que eso no nos incomode? ¿Qué decisiones estamos tomando día a día más allá de quejarnos constantemente? ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Dónde estamos colocando nuestra atención y nuestra energía? Si realmente yo no quiero estar en ese trabajo, pero lo necesito, pensemos si podemos de alguna forma cambiar mi pensamiento y encontrar lo que, como una gratitud, lo que esa experiencia me está dando. Muchas veces pueden que algunas de esas cosas o esas incomodidades estén en nuestra mente, por eso es muy importante trabajar en nosotros, por eso es importante en crear rutinas, por eso es importante en conectar espiritualmente con Dios o con lo que ustedes identifiquen que sea algo más grande, la energía, la naturaleza. Es muy importante conectar con eso. Si realmente estoy en un lugar que me está drenando la energía, que no me permite, como les decía yo al principio, el tiempo, el tiempo no se debería monetizar. El tiempo que uno invierte en uno, no deberíamos dejar que no lo moneticen y que no lo cambien por más horas de trabajo, donde estoy entrando en detrimento de mis necesidades básicas, del esparcimiento, de poder tener tiempo para cuidarme,
porque como dice la salud, la Ayurveda, perdón, el bienestar es algo en lo que nosotros nos debemos ocupar. Nuestro bienestar es algo en lo que nosotros nos debemos ocupar. Pero ¿qué estamos haciendo para lograr eso? La queja, la queja no nos va a llevar a ninguna parte. La queja no nos va a sacar del lugar en el que estamos incómodos. Hay que generar movimiento. Esto lo he aprendido gracias a una amiga muy querida y a la experiencia y a las experiencias que he tenido. La vida se mueve a través, o perdón, mejor dicho, las experiencias o lo que yo estoy viviendo en este momento, si me incomoda, cambia a través del movimiento. Cuando muevo el cuerpo, cuando me muevo en una dirección, cuando si no estoy contenta con ese trabajo, pues cuántas hojas de vida he repartido. Estoy buscando opciones, estoy buscando otros lugares donde me pueda desarrollar. Recuerden que el propósito realmente de la vida es tener esa conexión espiritual, esos momentos espirituales que realmente nos nutren el alma y cuidarnos como parte importante de esa ecuación y movernos, porque aunque nos dé miedo avanzar, aunque nos dé miedo tomar una decisión, es el movimiento el que hace que todo se dinamice. Y si no has encontrado el propósito de la vida, vete con este sencillo. El propósito de mi vida es conectar en este momento con algo más alto, con lo espiritual. Y poco a poco, con los pensamientos, ve alineándote en ese proceso. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Desnudando Saberes.